Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios porque puedo compartir este tiempo con ustedes, compartir estas maravillosas enseñanzas que Dios nos permite ir estudiando poco a poco, ¿no? Qué maravilloso que es el saber que día a día nosotros podemos ir adquiriendo conocimiento y sabiduría a través de lo que las Escrituras nos dicen. El título del mensaje de hoy es Demora o cumplimiento. Como ustedes habrán visto allí eh, en el video, pusimos Proverbios 13:12 porque ese es el proverbio que vamos a tocar hoy. Así que en este próximo proverbio veremos un interesante contraste entre la esperanza y el cumplimiento de lo esperado. Proverbios 13:12 nos dice, la esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay otras formas de traducción como la NBI o Nueva Versión Internacional que traduce la esperanza frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. La Reina Valera 60, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aunque parecen muy parecidos, mejor digámoslo así, aunque parecen similares, pero cambia un poquito la traducción entre lo que leemos nosotros siempre en la Biblia textual cuarta edición y lo que dice la primera parte de este proverbio dice, la esperanza que tarda es tormento. Y la Nueva Versión Internacional dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. Aunque cambian un poco las palabras, vemos que se mantiene la referencia en la segunda parte al misterioso árbol de la vida. Hay un dicho popular que dice, largo como esperanza de pobre. No sé si ustedes lo han escuchado, pero nosotros lo hemos dicho muchas veces, inclusive estando en el campo, refiriéndose a lo que se espera y no llega, ¿no? Pues la esperanza, pues el pobre tiene la esperanza de salir de su situación, pero siempre se ve frustrada. Todos los seres humanos guardamos esperanzas sobre cosas que deseamos, que deseamos que pasen en nuestras vidas, ¿sí? Pero se demora, ¿sí? No es lo mismo la esperanza frustrada que la esperanza que se demora. Vamos a ver la diferencia. No es lo mismo esperanza frustrada que esperanza que se demora. La esperanza frustrada es aquella en la que se espera algo por mucho tiempo y se desvanece. La esperanza que se demora es aquella en la que la espera se hace larga pero sigue vigente, es decir, no se frustró, no se esfumó. La esperanza frustrada aflige el corazón y lo entristece, pero la esperanza que tarda lo atormenta por la espera, ¿sí? La persona se pregunta y cuestiona, ¿no? ¿Hasta cuándo debo seguir esperando? ¿Cuándo alcanzaré lo que espero? La esperanza frustrada aflige el corazón, pero llegó a su final. ¿Por qué? Se frustró. Después de eso, lo único que queda es recuperarse de la frustración. En este caso, la esperanza, en hebreo la palabra es tokelet, se puede traducir también como expectativa o expectación. Esta traducción la podemos ver en el capítulo 41 de Job, cuando Dios habla del monstruo Leviatán. Los que hayan leído Job o hayan leído el capítulo 41, verán que allí Dios está relatando, está mostrándole a Job un monstruo, ¿sí? Un monstruo, quizás un monstruo marino, pero que también tiene una constelación llamada Leviatán,
pero está hablando de un monstruo, ¿sí? Muy conocido por Dios y probablemente conocido por Job por la forma en que se lo relata. Pero cuando Dios habla del monstruo Leviatán, ¿y cómo se verán frustradas las expectativas de aquel que se atreva a poner su mano sobre él? En el verso 9 del capítulo 41 dice, pon la palma de tu mano sobre él, es decir, sobre el monstruo, recuerda la batalla y no lo harás otra vez. He aquí, su esperanza, Tokelet, queda frustrada. ¿Por qué? Porque el que puso la mano una vez sobre ese monstruo no la pone dos veces. Esto es de forma negativa. Pero de forma positiva, la misma traducción, Tokelet, se encuentra en el Salmo 39.7, algo hermoso. Dice 39.7, en el Salmo 39.7, y ahora Adonai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo que leímos recién en el capítulo 41, verso 9 de Job, y el verso 39.7 del Salmos? Que la esperanza en una cosa queda frustrada, en la otra la esperanza siempre está vigente, porque la esperanza puesta en Dios siempre está vigente. También encontramos la palabra esperanza dos veces en Proverbios 10:28. Si ustedes observan 10:28, van a encontrar Proverbios 10:28 que está dos veces. Y dice así: la esperanza de los justos es alegre, 28, pero la esperanza de los impíos perecerá. Aunque está dos veces traducido aquí, no es la misma palabra, no es la misma. Tokelet, que se refiere a la primera parte de la esperanza, y la otra es tikva. Y ahora yo ya expliqué en alguna oportunidad lo que es tikva, pero lo voy a volver a explicar conforme al proverbio que estamos viendo. Dice así: la esperanza, Tokelet, de los justos es alegre, pero la esperanza, tikva, de los impíos perecerá. Observamos que aparece dos veces la palabra esperanza, pero solo la primera corresponde a la forma positiva de Tokelet, que es lo que venimos viendo. Pues la segunda es tikva, que significa cordón o expectativa, y esta palabra tikva, como la hemos mostrado en enseñanzas anteriores, se usa en Josué capítulo 2, verso 18 al 21 para referirse al cordón escarlata en la ventana de la casa de Rahab, la ramera, como símbolo de esperanza de salvación, rescate y redención. Recuerden ustedes que los dos espías le dijeron a Rahab que pusiera un cordón escarlata en su ventana, pues su casa daba al muro de la ciudad, para que cuando fuera atacada la ciudad, los soldados vieran ese cordón escarlata y recordaran que tenían que salvarla a ella y a toda su casa, y su casa tenía que ser guardada. Eso es ese tikva es un cordón escarlata. Ese cordón escarlata tiene un significado, un tipo de salvación, rescate y redención, que eso es lo que pasó con Rahab y toda su familia. Toda la ciudad fue destruida, fue tomada, pero Rahab y su familia no fueron tocados. Esa palabra tikva significa cordón escarlata, que también tiene el significado de esperanza y tiene el significado de expectativa. Entonces, cordón escarlata, cordón, expectativa, esperanza, aquí la palabra es tikva, ¿sí? Entonces estamos en la segunda parte de para mostrarles la diferencia en que esperanza puede tener dos palabras hebreas pueden significar lo mismo, pero son diferentes, ¿sí?
Y en este caso, aunque se traduce igual, no es lo mismo. Por último, encontramos Tokelet también en Lamentaciones. Lamentaciones es el libro que corresponde a Jeremías, al profeta Jeremías, y está después, o sea, termina el libro del profeta Jeremías y continúa Lamentaciones, porque Lamentaciones pertenece a Jeremías, porque a Jeremías se lo llamaba y se lo llama el profeta llorón, o el profeta que lloraba por su ciudad. Entonces, Lamentaciones es eso, endechas de Jeremías, o lamentaciones de Jeremías. Y vean ustedes que la misma palabra Tokelet está en Lamentaciones 3:18 y dice este versículo, y dije, pereció mi esplendor y mi confianza en Yahvé. Aquí, en Lamentaciones 3:18 se traduce Tokelet como confianza, pero tiene la connotación de esperanza en Dios, esperanza en Yahvé, ¿sí? Aquí el profeta hace lamento o endechas, como se lo suele llamar, endechas son lamentos, sobre lo sucedido y siente que la esperanza se ha frustrado o esfumado, pero él sigue teniendo confianza en Dios. Como vemos, solo la esperanza puesta en Dios es la que no avergüenza, escuchen esto, la esperanza puesta en Dios es la que no avergüenza y no se esfuma, pues Él es nuestra esperanza. Cuando nuestra esperanza está colocada en Dios, podrá tardarse y atormentar nuestro corazón, pero nunca se frustrará, pues Él es quien nos sostiene. Esta es la maravilla. La esperanza puesta en Dios es la que nos sostiene. La segunda parte de este proverbio hace referencia al cumplimiento de los deseos o anhelos de nuestro corazón, y el proverbista dice algo enigmático. Acá vamos a ver algo enigmático. ¿Por qué enigmático? Porque dice, el deseo cumplido es árbol de vida. Ya hemos visto en alguna oportunidad qué significa o qué es el árbol de vida, pero lo vamos a volver a refrescar para ver la importancia que tiene aquí. En las Sagradas Escrituras se hace mención de este árbol, por ejemplo, comenzando desde Génesis 2:9. Cuando nosotros vamos a Génesis 2:9, vamos a ver que Dios pone dos árboles en el paraíso, ¿sí? O en el huerto del Edén. Es huerto del Edén, no jardín del Edén, ¿sí? Es huerto. ¿Por qué? Porque en el jardín hay solamente plantas ornamentales o flores y quizás algún frutal, pero predominan las plantas ornamentales o de flores. En cambio, en un huerto predomina todo lo que es comestible, plantas frutales y todo árbol que se puede comer, y algunas o árboles o flores ornamentales. Por eso hay una diferencia entre jardín y huerto. Y lo que Dios plantó aquí fue precisamente un huerto. Entonces, en el 2:9, si observamos, y podemos leer todo esto desde el 2:8, y Adonai Elohim, o el Señor Dios, plantó un paraíso en Edén al oriente. Recuerden que el paraíso o Edén estaba en el oriente, significa en la parte que es Mesopotamia o lo que es Babilonia, lo que hoy es Irak y todos esos países, Turquía, que son entre el Éufrates y el Tigris. Eso se llama Mesopotamia, que es entre ríos. Allí Dios había plantado, después desapareció con el diluvio de Noé, con la separación de los continentes, desapareció ese lugar, pero así era como estaba. Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén al oriente. Siempre que habla del oriente está hablando ubicado desde Jerusalén, ¿sí? Al oriente de Jerusalén. Cuando ustedes ponen un mapa, está al oriente de Jerusalén. Y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Por eso es huerto.
y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles que predominaban, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Cuando desaparece el huerto de Edén, desaparece ese árbol también. Pero ese árbol vuelve a aparecer en el final de los tiempos, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Vamos a ver. Capítulo 2, verso 7. Dice: el que tiene oídos oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todavía no apareció a la vista de los hombres, pero cuando vamos al capítulo 22, vuelve a aparecer allí ahora a la vista de las personas que ya están habitando el paraíso de Dios, o que están habitando el cielo, ¿no? Aquellos salvados por gracia que están habitando el cielo. Si vamos al capítulo 22, vamos a ver que nos dice que aparece este mismo árbol, capítulo 22, verso 2, dice: en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Bien, y en el 22, 22.2, en el 22.14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Este árbol de la vida, misterioso, enigmático árbol de la vida, desapareció cuando se remueve la tierra por causa de aquel gran diluvio de Noé. Desaparece ese huerto, porque ese huerto había sido cerrado por causa de que el hombre había pecado y fue expulsado. Desaparece también aquel árbol, pero este árbol aparece ahora en el paraíso de Dios, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en el final de los tiempos. Pero voy a ir hilvanándolos como para que podamos ver qué es o quién es el árbol de la vida. En estos pasajes siempre ese árbol se encuentra en el lugar más prominente del paraíso de Dios. Por tanto, lo podemos relacionar simbólicamente con el logos de Dios como el dador de la vida. Hasta quizá pueda referirse a él mismo, es decir, al mismo logos. ¿Qué significa esto? Que, como ya lo explicamos cuando pasamos por allí por el Proverbios 11:28, creo que fue, bueno, no recuerdo ahora cuál fue aquel Proverbios que pasamos, en el que hablamos precisamente del árbol de la vida, ¿sí? Pasamos por algún proverbio en el que tocamos el tema del árbol de la vida, que ahora no lo tengo presente, pero sé que pasamos por ese proverbio. Y verán ustedes que hicimos toda una explicación mostrando que ese árbol de la vida no es un concepto, sino una persona. El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aparece siempre en el lugar más prominente de la presencia de Dios. En el paraíso de Dios en el principio y en el paraíso de Dios en el final. ¿Ven? Proverbios 3, Proverbios 3, vamos a leer del verso 13 al 18, y vamos a ver que es interesante que en Proverbios también se menciona este árbol. Por ejemplo, el hombre que halla la sabiduría es como hallar este árbol. Vamos al capítulo 3, verso 13 al 18, y vemos que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia, pues su provecho es mayor que la plata y su resultado mejor que el oro fino. Es más preciosa que los corales, ninguna cosa valiosa
puede compararse a ella. En su diestra hay abundancia de días, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bienaventurados. ¿De qué está hablando en todos estos versículos? De la sabiduría de Dios. Bienaventurados los que hallan la sabiduría de Dios. ¿Sí? Bienaventurados los que hallan la sabiduría de Dios. No vamos a explicar porque ya lo hemos explicado cuando pasamos por allí, pero ustedes observan que allí es árbol de vida la sabiduría de Dios. Y como la sabiduría de Dios no es un concepto, sino es una persona, es Cristo, Cristo Jesús, entonces árbol de vida simboliza a Cristo Jesús y probablemente sea él mismo la referencia, ¿sí? En Proverbios capítulo 11, verso 30 al 31, 11, 30 al 31, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. He aquí, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el malo y el pecador. Este era el versículo que no recordaba que estaba haciendo mención hoy. Entonces, el justo que fructifica y logra que algunos más sigan el camino de la justicia, su fruto es comparado con el árbol de vida y será recompensado en la tierra. Miren qué maravilla que es esto. Proverbios 15:4 dice que árbol de vida es la lengua apacible, pero la perversa hiere en lo vivo. Como vemos, el fruto de aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios y da fruto de justicia es comparado al árbol de vida. O dicho de otra forma, todo lo que esté alineado a la voluntad de Dios y a su propósito es como el árbol que da vida, cuyas raíces, esto es lo interesante, cuyas raíces van hasta las profundidades de la sabiduría y la bondad de Dios. El árbol enraiza buscando la humedad y los nutrientes del suelo. Cuando hay sequía o llueve poco, las raíces del árbol van cada vez más profundas. Si el árbol es bueno, da buen fruto. Cuando se compara el deseo cumplido con un árbol de vida, siempre en el marco de la voluntad perfecta de Dios, es fruto de justicia. ¡Qué maravilla que es esto! Conectamos con Proverbios 13:19, que dice: el deseo cumplido deleita el alma. Apartarse del mal es abominación a los necios. Vemos que siempre tiene que ver con los contrastes entre los justos y los malvados. El deseo del justo siempre será la justicia. Repito, el deseo del justo siempre será la justicia. Sin embargo, los necios o malvados detestan apartarse del mal. Todo es cuestión de lo que hay en el corazón del hombre. Siempre el árbol de vida está conectado con aquello que produce buenas cosas, como la vida, la justicia, la verdad y los buenos deseos. El árbol de la vida no es un concepto, es una persona. Es el mismo Señor Jesucristo que siempre está presente donde está la voluntad perfecta de Dios. Entonces, volviendo a 13:12, la esperanza que tarda es tormento del corazón. ¿Cuántas veces esperamos algo y decimos la esperanza desespera porque parece que nunca llegara? La esperanza que tarda es tormento del corazón. Pero qué maravilla cuando esa esperanza se cumple.
Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Podemos decir, el árbol que da vida es el deseo cumplido. Qué maravilla que es, qué hermoso que es cuando aquella esperanza que nosotros teníamos de pronto se ve cumplida. Cuando estamos esperando, cuando tenemos un deseo y estamos esperando y esperando y esperando hasta que un día ese deseo llega o ese deseo se cumple. Es como el árbol que da vida. ¿Vieron ustedes que vimos en Génesis 2:9 que ese árbol estaba puesto para dar vida e inmortalidad a Adán y Eva y por supuesto a toda su descendencia? Pero ellos pecaron y fueron expulsados para que no pudiesen tomar del árbol de la vida, pues ya habían tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ese mismo árbol aparece luego, más adelante, aparece en Apocalipsis. Ya aparece para dar inmortalidad a los que están en la presencia de Dios o en el paraíso de Dios. Pero ese árbol de vida es la persona del Señor Jesús dando vida, porque Él es el dador Él es el dador de vida. Este árbol de vida es simplemente un símbolo, una simbología del dador de la vida. El dador de la vida es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla que es esto! Entonces, ¿qué sucede cuando el deseo se cumple? Mientras la esperanza está vigente, pero no se cumple o no llega al cumplimiento, atormenta nuestro corazón, nos aflige. En otras oportunidades esa esperanza se esfuma, queda frustrada y lo único que nos queda luego es superar, ¿sí? O superarnos. Pero cuando el deseo de nuestras vidas, aunque se tarda, se cumple, es árbol de vida o árbol que da vida. Qué maravilloso que es ver nuestros deseos cumplidos. Lo único que yo puedo asegurarles, ¿sí? Yo no puedo asegurarles que todos tus deseos se van a cumplir, porque sería un mentiroso. Y que toda la esperanza que tenés se va a ver reflejada en hechos cumplidos. Pero sí te puedo decir algo que no te va a defraudar y que nunca te va a avergonzar y nunca se va a esfumar. Es la esperanza puesta en Dios. En que un día, si pones tu esperanza en Dios, un día estarás cara a cara con Él, frente a frente con Él. Por más que en esta vida no la hayas pasado bien. Pero una cosa yo sí te puedo asegurar por lo que la palabra de Dios dice, como dijo David, y ahora Adonai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. Por eso es que no se siente avergonzado, porque la esperanza en Dios no avergüenza a nadie. Hasta aquí quiero llegar con esto. Recuerden entonces que el árbol de vida o el árbol de la vida no es un concepto, sino una persona. Y esa persona es el Logos de Dios, a quien nosotros llamamos nuestro Señor Jesucristo. Oramos voy a orar en esta hora, para que tus deseos se cumplan. Aquellos deseos, anhelos profundos, que están de acuerdo a la voluntad de Dios, se cumplan, ¿sí? Si alguno se frustra o alguna de tus esperanzas puestas en personas se frustra, no te aflijas. Lo importante es que cuando vos pones tu esperanza en Dios, Dios no falla a nadie. Si vos pones tus esperanzas en la gente, probablemente la gente te falle, pero Dios no falla. Dios no te decepciona. Dios no frustra tu esperanza. Oramos. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta tarde, noche, agradecido, Dios mío, porque he podido compartir con la gente esta preciosa enseñanza, esta preciosa reflexión, Señor, que nos anima nuevamente a tener esperanzas y a ver, Dios mío, cómo necesitamos que los deseos se cumplan. Aquellos
que están de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra dice que vos te deleitás en la oración de los justos. Por eso, Señor, tus hijos, aquellos a quienes vos has declarado justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador, nos acercamos a vos en oración, suplicándote, porque queremos ver nuestros deseos cumplidos, aquellos que están de acuerdo a tu voluntad. Y en mis hermanos y amigos, aquellos que escuchan ahora y escucharán estas palabras, si hay algún deseo profundo, Señor, que parece truncado, que parece que nunca va a llegar, en el nombre de Jesús te ruego ahora que abras los caminos, porque para eso, Señor, nos has permitido compartir esta palabra, para dar esperanzas, para traer esperanzas, para decirle a la gente, hay esperanza, en vos hay esperanza, y vos jamás nos avergonzarás a aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en vos. Te amamos, Señor. Te doy gloria, honra y alabanza porque solo vos te la mereces. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en nuestro próximo video, ¿sí? Nos vemos cuando nos veamos.